Go on this computer, muy bien. Ahora sí, voy a compartir de vuelta. Bueno, gracias, no estaba grabando. Ahora sí está grabando, ¿lo ven grabando? Sí, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Habíamos terminado con la pregunta 17 del repartido. Vamos a seguir con este repartido. No sé si tienen como alguna consulta que quieran antes de arrancar, que quieran alguna duda, sea de contenido o sea administrativa. Siempre está el foro a través del cual se pueden comunicar, pero si tienen alguna duda que quieran comentar ahora, antes de que arranquemos, adelante. Yo tengo una duda de los alelos que no entiendo muy bien lo que son. Perfecto. Si los alelos son las variantes de un gen, las variantes de un gen. Viste que un gen ocupa una posición determinada en el genoma, por ejemplo, el gen B es el gen que está en el cromosoma, qué sé yo, 1, por ejemplo, entre el gen A y el C. Ahora, ese gen B, bueno, no necesariamente es idéntico en toda la población. Ese gen B contiene información para, qué sé yo, para una proteína determinada. Pero no necesariamente es idéntico en toda la población, porque ese gen B viene con la historia de todos sus ancestros, ¿no? Entonces, de repente, qué sé yo, el gen B tuyo o las dos copias tuyas, una viene de la historia de tu madre y la otra viene de la historia de tu padre, ¿de acuerdo? Entonces, como que esas dos copias contienen información para la proteína B, digamos en este caso el gen B, que contiene la información para la proteína B. Pero no necesariamente es idéntica la copia B que te viene de la historia de tu madre que la copia B que viene de la historia de tu padre, porque bueno... O sea, tienen información y codifican la misma proteína, pero tienen algunas variantes. Pero pueden tener alguna variante, no es que necesariamente tienen, en general no tienen, digamos, pero pueden tener alguna diferencia, digamos, en un nucleótido o en más de un nucleótido. Eso a nivel de una persona, pero a nivel poblacional, o sea, a nivel de una persona pueden haber hasta dos variantes porque solo hay dos juegos de la información genética. Entonces, tú puedes tener hasta dos variantes. Eventualmente tenés la misma, es idéntica la secuencia del gen que viene de tu madre de la secuencia del gen que viene de tu padre. Ahora, capaz que no, y trae alguna cartita marcada, alguna marquita, digamos, alguna mutación, el que viene de tu madre o el que viene de tu padre, qué sé yo, y son diferentes, digamos, porque cada uno viene con su historia. Ahora, a nivel poblacional, digamos, hay como mayor variedad, o sea, tú puedes tener hasta dos, pero a nivel de la población pueden haber más variantes, ¿verdad? Porque cada uno tendrá las que le toquen, cada uno con su historia, digamos. No sé Sí, si sí, sí. se entiende el concepto de alelo, es bien importante, es un concepto Sí, bien creo que importante. Porque decimos, sí, hay dos copias, y decimos, esa copia contiene la misma información, y ese misma es una palabra sí, un pero poco tramposa, digamos. claro, a mí me confundía eso, porque si, o sea, la información era para la misma proteína, no entendía cómo podían ser distintas. Claro, pero pueden ser, estrictamente puede ser exactamente la misma proteína y aún así ser diferente la información, porque como vimos también hay mutaciones que son silenciosas, entonces de repente una copia del gen de tu madre, del gen B de tu madre, contiene un GGC para una glicina y el alelo de tu padre contiene GGA para glicina, en esa misma posición. Y los dos especifican glicina, la proteína va a ser exactamente igual, pero igual hay una diferencia. Claro, está bien, gracias. Y son dos alelos, porque tienen información, o sea, pueden diferir en una única base, por ejemplo. Bien, No gracias. sé, Álvaro, si vos de tu lado te parece que querés agregar alguna cosita. No, no tengo que agregar a lo que vos dijiste, Gustavo, ¿no? Está, bárbaro. No sé si seguimos con alguna otra duda. Yo tengo una duda, ¿se escucha? Se escucha, perfecto. Buenas tardes. Bueno, mi Buenas. pregunta era si la endocitosis siempre se va a dar del lado apical No, o puede variar. no, esto es un ejemplo, es una situación particular, no para nada. Puede haber diferentes situaciones en diferentes células, en diferentes contextos.
O sea, puede ser del lado basal, digamos, siéndolo más. También, así puede haber Sí, intoxicación. este es un ejemplo bastante particular, digamos. Va a depender de cómo esté el epitelio, digamos. A ver, en general, la endocitosis o la exocitosis no son propiedades específicas de las células epiteliales, para nada. Otros tipos celulares hacen este tipo de procesos, ¿verdad? Eh, Incluyendo células que no están polarizadas, o sea, todas las células hacen endo y exocitosis constitutiva, y eso incluye a células que ni siquiera están polarizadas, ¿verdad? Entonces, esto es un caso particular, no se debe generalizar. Gracias. Bien, más preguntas así como generales, dudas que tengan. Si no, vamos al repartido, pero anímense así como se animaron las dos compañeras. Para eso están estas clases, ¿no? Hola, ¿puedo hacer una pregunta, pero que no tiene que ver directamente con el tema que vamos a tratar ahora? Sí. Nosotros tenemos que saber hasta, no sé cómo decirlo de alguna manera, hasta dónde llegan los microscopios. Bueno, sí, tienen que tener una idea esa es como una idea, sí, que tienen que tener. Entonces ahí, una idea aproximada, digamos, ¿no? No, no, claro. No una idea perfecta. Entonces lo primero que hay que saber es hasta dónde llega el ojo. Esto parece una bobada lo que estoy diciendo, pero bueno, tu ojo, por ejemplo, ¿cuánto puede apreciar? Bueno, 1 milímetro distinguís ahí, en una regla, que tenés una regla milimetrada, 1 milímetro distinguís, medio milímetro distinguís. Ahora, ya menos de 1 milímetro empieza como a, qué sé yo, a hacer agua el ojo humano, ¿no? Ese sería como una medida, ¿no? Hasta el milímetro lo distinguís perfecto, y hasta el medio milímetro, dependiendo del ojo de quién, lo distinguís. ¿Tá? Ese es un punto de partida. Entonces, ¿cuánto aumenta el microscopio óptico? Bueno, en promedio, un buen microscopio óptico aumenta 1000 veces. Entonces, si vos veías eh, 1 milímetro con el ojo desnudo, digamos, a simple vista, bueno, vas a ver una micra. O bueno, ahí, en ese rango, digamos, 1000 veces, vas a poder llegar 1000 veces más abajo, digamos, un poco más abajo, ahí, poner 0,5 micras, qué sé yo, una cosa así, entre 0,5 micra y 1 micra. ¿Por qué? Porque aumenta 1000 veces. Y un microscopio electrónico tiene una potencia de aumento, una capacidad de aumento, de magnificación de 1 millón de veces. Entonces, bueno, podés llegar al nanómetro, a un nanómetro, por ahí, a esa escala. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea que habría que saber más o menos a grande escala cuál es el rango en El, ambos. el rango, sí, ahí está, que anda más o menos en eso. Y también hay que saber el tamaño, más o menos, el tamaño de una célula eucariota, qué sé yo, algunos tamaños hay que saber, sí, y algunas cosas ahí. Sí, en verdad no estamos preguntando mucho de microscopía, y en general le ponemos una barrita con la escala cuando le mostramos una célula. Pero bueno, si les mostramos una escala de 1 micra y le estamos mostrando una célula entera, ustedes ya saben que, bueno, que en principio eso con microscopía óptica se podría ver. También con electrónica, porque la electrónica llega hasta un nanómetro, pero bueno, uno lo puede observar, tiene un rango, ¿no? También puede aumentar menos, ¿no? Pero por debajo de una micra, yo qué sé, si les muestran una escala que es un nanómetro y les muestran algo en 10 nanómetros o 15 nanómetros, el óptico nunca va a llegar ahí. Entonces hay que tener como una idea. Está genial, muchas gracias. Bárbaro. Y también tener claro que si se trata de observar células vivas, necesariamente es microscopio de luz, y los tipos de microscopio electrónico implican fijar las células, matarlas y tratarlas con determinados productos químicos que entrecruzan las moléculas, etcétera, etcétera.
y a su vez, bueno, que el microscopio electrónico de transmisión siempre lo que da es una imagen de 2 dimensiones, un corte, y el microscopio de barrido da una imagen de apariencia tridimensional, ¿verdad? Está genial, gracias. Perfecto. Bueno, bien, entonces vamos a las preguntitas estas y nos interrumpe si algo no sale bien o si algo hay que repetirlo o lo que fuera. Dice, para las preguntas 18 y 19, considere el diagrama mostrado a la derecha, entonces ahora enseguida vamos ahí, que representa el cambio de energía libre estándar que tiene lugar durante la combustión de la glucosa a CO2 y agua, fuera de un sistema biológico. ¿Sí? Es como si quemáramos glucosa en presencia de oxígeno y para dar lugar a anhídrido carbónico y agua. Entonces tienen acá la energía libre de la glucosa, que es el azúcar, y bueno, y esto es energéticamente favorable, y el anhídrido carbónico más agua, bueno, tiene menos energía libre, ¿verdad? Esto es energéticamente favorable, libera esa energía. Por otro lado, noten ustedes que esa combustión tiene en principio una barrera energética alta, ¿verdad? Que es esta que está acá, esta es la energía de activación, y eso es una barrera energética relativamente alta. Es un ejemplo, no está poniendo números allí. Pero bueno, el valor, por ejemplo, de la combustión de la glucosa, anhídrido carbónico y agua es de 686 kilocalorías por mol. Delta G sería del orden de 700 kilocalorías por mol, por lo tanto esta energía de activación sería, qué sé yo, del orden de 200, en ese esquema, ¿no? Eso no le hace mucho a la pregunta. Pero sí, vean ustedes que si ustedes tienen un pote de glucosa en la casa de ustedes, porque, qué sé yo, porque hay glucosa en la casa, pues lo mismo vale para el azúcar de mesa, que es un disacárido. Bueno, ese pote de la glucosa, ustedes pueden abrir ese pote de glucosa, qué sé yo, que por ejemplo se usa para, algunas personas lo usan para depilarse, por ejemplo. Ese pote de glucosa, si ustedes lo abren al aire, en el aire hay oxígeno, por supuesto hay 21% de oxígeno, es lo que respiramos, ¿verdad? Pero esa glucosa no entra en combustión. ¿Por qué no entra en combustión si es energéticamente favorable? Bueno, porque está impedido cinéticamente de que la glucosa ingrese en combustión, ¿verdad? O lo mismo el azúcar de mesa, ¿no? Está impedido que eso ingrese en combustión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita vencer una barrera energética, que eso se puede dar con, qué sé yo, energía, y bueno, una vez superada esa barrera energética, sí, la reacción ingresa en combustión. Perdón, Bien, si ustedes, digo, si tiran esa glucosa a la estufa que está encendida, se va a quemar, ¿verdad? Y va a dar dióxido de carbono y agua y va a liberar más energía en forma de luz y calor. Porque claro, a las temperaturas de una estufa encendida se supera esa barrera energética. En nuestro cuerpo, por supuesto, por lo que es la catálisis enzimática, ¿verdad?, desarrollada a través de la evolución, logramos superar esas barreras energéticas sin tener que ir a altas temperaturas. Que eso es lo magnífico del asunto. claro, exactamente. Eso es un poco lo que comentábamos en clase también, que los bosques de pinos, los bosques de eucaliptus, yo qué sé, eso está lleno de celulosa que está lleno de glucosa. Y bueno, pero eso no está ardiendo todo el tiempo. Pero bueno, si se arma un incendio, empieza un incendio, bueno, eso es, hasta que se acabe todo el bosque de eucaliptus, sigue de largo, digamos, ¿sabes? ¿Pero por qué? ¿Por qué no arde espontáneamente? Espontáneo es una palabra un poco tramposita, ¿verdad? ¿Por qué no arde por sí sola? Porque, bueno, tiene una barrera energética muy alta. Entonces, pero bueno, pongan ustedes no sé, un lanzallamas al lado de un bosque de pino. Bueno, eso entra en combustión y está, qué sé yo, que vengan los bomberos, digamos. Pero si no vienen los bomberos, se acaba cuando se acaba el combustible. Lo mismo como lo que decía Álvaro con las... Bueno, vamos a salir de este preámbulo un poco así piromaníaco que nos entró y vamos a la pregunta. Entonces la pregunta dice,
¿Cuál de los siguientes diagramas simplificados de energía libre razona usted que representa la oxidación de la glucosa a anhídrido carbónico y agua en una célula? Entonces, bueno, la cantidad de energía, el delta G de la combustión de la glucosa, glucosa más oxígeno para dar anhídrido carbónico y agua, eso no cambia, ¿verdad? No importa si eso ocurre fuera o dentro de una célula. Ese es el cambio de energía libre. Por lo tanto, el delta G va a tener el azúcar acá y el anhídrido carbónico y agua acá, esto es fuera de la célula con una energía de activación alta. Esto nos descarta la opción D, digamos, porque el cambio de energía libre no va a cambiar, porque sea dentro o fuera de una célula. Lo que sí cambia y ocurre dentro de una célula, y es parte de la gracia, como decía Álvaro, es que las barreras de energía de activación bueno, son más pequeñas, entonces eso ocurre a una velocidad apreciable, que es, ahí estamos viendo ¿cómo decir?, caminito. Hay otro concepto detrás de ese caminito, no es que es el hecho de que esa combustión no ocurre de una, ¿sí? Toda la glucosa más oxígeno de una da anhídrido carbónico y agua, sino que eso ocurre en una serie de reacciones. Todas ellas tienen una energía de activación baja, de modo tal que pueden ocurrir en condiciones fisiológicas, y bueno, y a su vez esas reacciones tienen un delta G tal que la energía puede ser aprovechada, porque como decíamos, esa combustión de la glucosa, anhídrido carbónico y agua es capaz de liberar 700 kilocalorías por mol. 686 es lo estándar, kilocalorías por mol de glucosa. Entonces eso es una enorme cantidad de energía. Fíjense ustedes que, por ejemplo, se podrían sintetizar ATP a partir de ADP más fosfato, es 7,3 kilocalorías por mol, eso sería aproximadamente equivalente a unos 90 ATP, aproximadamente. Entonces, toda esa energía no sería, por un lado, podría quemar a la célula, digamos, ser mucha energía, demasiado calor y ser incompatible con lo viviente. Eso por un lado. Por otro lado, aún si no se, qué sé yo, no se entrara en combustión toda junta, por aquello que veíamos de que el acople no da vuelto energético, bueno, la clave está en hacerlo en pequeños saltos energéticos para aprovechar al máximo, porque si la célula necesita ATP y sintetizar ATP cuesta energéticamente 7,3 kilocalorías por mol, bueno, si yo pago con un billete de 700 kilocalorías por mol, bueno, voy a perder un montón de energía, porque si utilizo eso para sintetizar ATP. Entonces, la manera que tienen los organismos vivos es, bueno, que esas reacciones sean discretos, saltos discretos de energía, de modo tal que esa energía pueda ser aprovechada lo más que se puede. Esto es un poco lo que comentábamos, que si nosotros tenemos una reacción y queremos acoplarla a otra, tenemos que considerar que, bueno, un poco eso, en la lógica, digamos, energética de lo viviente, tenemos que considerar que no hay vuelto energético, y entonces si uno quiere impulsar una reacción de 7,3 kilocalorías por mol, o de 2 kilocalorías por mol, o de 1 kilocaloría por mol, o de 10 kilocalorías por mol, si uno paga energéticamente con un billete de 700 kilocalorías por mol y no le dan el vuelto, bueno, el negocio es ruinoso, digamos, en términos energéticos. Entonces, lo que ocurre en lo viviente es que hay pequeños escalones en los que se va extrayendo energía, y eso es lo que se muestra en la figura C y también en la B. Pero la C tiene el hecho de que además las energías de activación son pequeñas, y por eso la B es incorrecta, porque si esto fuera así, con todas estas energías de activación altas, bueno, eso no ocurriría nunca, sería lo mismo que la glucosa en el pote, o sea, la glucosa en el pote ustedes la pueden dejar 1000 años ahí no sé, arriba de la mesa, y eso no va a entrar en combustión con oxígeno por sí solo, salvo que, bueno, lo pongan al fuego, digamos. Entonces, la respuesta correcta es la C, ¿verdad?
¿Estamos contentos con eso? Bien, seguimos. Ahora la 19 dice, ¿cuál de los diagramas simplificados de energía libre razona usted que representa la oxidación parcial de la glucosa a piruvato en una célula? Entonces, la oxidación total es, voy a correr acá un segundito, la oxidación total de la glucosa, anhídrido carbónico y agua es, en la célula, ¿verdad? Es la C, es lo que comentábamos en la C. Hay este delta G, que es desde la glucosa a la oxidación completa. Ahora, si esa oxidación no es completa, sino que es parcial a piruvato, bueno, como comentábamos, creo que también en la clase pasada o en la anterior, bueno, la energía que vamos a obtener de la oxidación parcial va a ser menor que la que vamos a obtener de la oxidación total. Entonces la correcta es la D. De hecho, es la única que podría ser por el cambio de energía libre. Podría haber otro distractor que fuera un cambio de energía libre igual a la D y energías de activación más alta, pero está solo, digo, es la D, es la correcta. ¿Por qué? Porque se obtiene menor energía, o libera menor energía, la conversión de glucosa en piruvato, que está parcialmente oxidado, que la conversión de glucosa en 2 moles de piruvato, que la conversión de glucosa, 1 mole de glucosa, en 6 moles de anhídrido carbónico, ¿verdad? Entonces, eso. Gustavo, hay una compañera que dice que no entendió la explicación anterior. Yo le puedo decir, no sé, para que no nos atrasemos, le puedo decir en 3 palabras, digamos, es un salto energético que va desde arriba hasta abajo de esta escalera que tenemos planteada, ¿verdad? Porque desde el azúcar hasta su oxidación total, no es oxidación parcial, o sea que cualquiera de las opciones que va hasta abajo. De las opciones que va hasta abajo hay una que es en un paso y otras que son en muchos pasos, ¿verdad? Tienen que ser las que son en varios pasitos chicos, porque así ocurre en la célula, muchos pasos enzimáticos diferentes, y a su vez en eso nos quedan la B y la D, donde una tiene energías de activación alta y la otra más baja. B y C, perdón. Perdón, la B y C, donde la B tiene energías de activación altas, más altas que la C, que son bajas, y ahí elegimos la que tiene energía de activación baja, porque las enzimas bajan las energías de activación para que las reacciones puedan ocurrir a temperaturas fisiológicas, digamos, y no altas. Es eso lo que precisas saber. Dice, gracias, ahora sí, gracias Álvaro, está. Perfecto. Y la 19, bueno, simplemente el cambio energético es menor al pasar a piruvato que en la oxidación total. Y eso es lo que creo que tengo, no, eso no es lo que tengo acá, simplemente tengo esto otro, que es una diapositiva de clase donde comparábamos justamente la oxidación de la glucosa. Acá tenemos la combustión directa de la glucosa, o un azúcar, la glucosa vamos a poner por caso, porque es un azúcar de 6, está esquematizado ahí como un hexágono, qué sé yo, pongamos la glucosa, más oxígeno, anhídrido carbónico y agua, tiene este salto de energía libre y esta barrera energética, que es justamente lo que planteábamos en el ejercicio, ¿no? Esta es la energía de activación, bueno, y esta diferencia es la energía, bueno, que libera la oxidación completa de la glucosa. En cambio, dentro de una célula, tal cual lo que decía Álvaro, simplemente estamos volviendo sobre la diapositiva de clase. Entonces hay pequeños saltitos, en cada uno de esos saltitos se aprovecha ese salto para almacenar energía en ATP o en electrones ricos en energía del NADH y qué sé yo. Entonces, en el metabolismo, la oxidación ocurre en pequeños pasos secuenciales catalizados por diferentes enzimas. Y acá vemos la otra parte de la otra pregunta, que es los cambios de energía libre a partir de la glucosa. Acá tenemos la glucosa, las primeras reacciones, recuerden que eran cuesta arriba, había que invertir ATP, pero igual después se recuperaba esa energía en el total de la vía de oxidación completa de la glucosa. Entonces acá está la glucosa, acá está el pasaje a piruvato. Noten que el piruvato está más abajo que la glucosa, porque, bueno, se puede justamente extraer energía por oxidación de la glucosa a una oxidación parcial, ¿no?, del piruvato, y luego del piruvato hay otro salto hacia la acetilcoenzima A, y luego de la acetilcoenzima A, bueno, los 2 carbonos del acetilo y de la acetilcoenzima A ingresan
se van como anhídrido carbónico en el ciclo del ácido cítrico, donde hay varias reacciones que son energéticamente favorables, y justamente estos escaloncitos son utilizados para obtener energía. Y este es el final del ciclo del ácido cítrico. Acá está la entrada del ciclo del ácido cítrico y acá está la salida. Entonces acá sería la glucosa, acá ya están los dos carbonos, se fueron como anhídrido carbónico. No los está mostrando este esquema, pero bueno, es así. Y el piruvato está, no está totalmente oxidado los carbonos en el piruvato, pero esos carbonos están más oxidados que en la glucosa. ¿Sí? Por eso es energéticamente favorable, pero menos favorable que la oxidación completa. Bien, eso era como de repaso. Bien, ahora vamos a otra pregunta que tiene que ver con la parte esta de bioenergética, y dice, ¿cuál de las siguientes moléculas, al ser oxidadas a anhídrido carbónico, libera mayor cantidad de energía por gramo? ¿Sí? Acá tenemos que comparar por gramo. Un ácido graso, la glucosa, el piruvato o el acetilo de la acetilcoenzima A. Bueno, entonces acá ya vimos acá lo que hay que saber en alguna medida es cuándo está ya más oxidada una molécula que otra, porque cuanto más oxidada está, menos energía vamos a poder obtener por oxidación de esa molécula. Si ya está bastante oxidada, bueno, menos energía vamos a poder obtener de ella. En cambio, si está menos oxidada, más cantidad de energía vamos a poder obtener de ella. Eso es como el razonamiento básico, digamos. Después, bueno, ya vimos que el acetilo del acetilcoenzima A está más oxidado, los carbonos están más oxidados que en el piruvato están, bueno, en el acetilo en el acetilo no es que estén más oxidados que en el piruvato, en el pasaje de piruvato a acetilo hay un carbono que se va como anhídrido carbónico, digamos, ahí hay como una complejidad. Pero de cualquier manera, en el acetilo tenemos un carbono que es CH3 y el otro carbono que es que está formando un éster, digamos. Entonces está parcialmente oxidado. En el piruvato también está parcialmente oxidado y más oxidado a su vez que la glucosa. Y a su vez la glucosa está más oxidada que un ácido graso. ¿Por qué? Porque en el ácido graso es todo carbono hidrógeno, es todo las colas, salvo el extremo de ácido carboxílico al final del ácido graso, pero tenemos una cola hidrofóbica, que puede ser, yo que sé, 14 carbonos, o 16 carbonos, o 18 carbonos, que es todo, bueno, toda esa cola es CH3, CH2, 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 eventualmente puede tener CH, CH si tiene algún doble enlace, pero hay un montón de carbonos que están casi que totalmente reducidos, digamos. Y eso no pasa en la glucosa, porque la glucosa tiene una cantidad de grupos alcohol, varios grupos de carbonos que están formando grupos alcohol y tienen un grupo carbonilo, porque esa es la definición de los glúcidos, ¿verdad? Son polihidroxialdehídos o cetonas, digamos, son alcoholes con un grupo carbonilo o cetona, ¿verdad? Entonces eso está bastante más oxidado que un ácido graso que es puro carbono e hidrógeno. Entonces, bueno, la respuesta es que un ácido graso es la que está más reducida, y como es la molécula más reducida, es de la que más energía se puede obtener por oxidación completa. O sea que hay como un doble razonamiento, ¿no? Hay que saber que cuanto más reducida está, más energía podemos obtener por oxidación completa a CO2, y por otro lado hay que saber que un ácido graso globalmente está más reducido que la glucosa. No puse ninguna fórmula de un ácido graso o una glucosa, pero es como bastante, qué sé yo, me parece que es bastante evidente que está más reducido. Simplemente escriban la fórmula y van a ver que, bueno, simplemente es carbono e hidrógeno, todo carbono e hidrógeno, excepto en la punta que tiene el ácido carboxílico. Y la glucosa, bueno, es alcohol y carbonilo, o sea, está bastante más oxidada. De hecho, si ustedes recuerdan del liceo o de alguna, qué sé yo, de algún lugar, de alguna etiqueta, de algún alimento, lo que sea, siempre que se alude a
lípidos, bueno, vieron que está ese valor aproximado de 9 calorías por gramo. Y cuando uno se refiere a los azúcares, está el valor ese de 4 calorías por gramo. Entonces, si ustedes se comen, no sé, 100 gramos de glucosa, van a tener 400 calorías. Si se comen 100 gramos de manteca, van a estar ingiriendo 900 calorías. ¿Sí? Ahora voy al chat y vemos. Pero bueno, un poco eso. También otra cosa que acá aprovecho a comentar, digamos, no hacia la pregunta, pero aprovecho a comentarla, es que almacenar en lípidos es una manera como muy conveniente. ¿Por qué? Porque, bueno, los lípidos, los ácidos grasos usualmente pueden ser almacenados como triglicéridos, ¿verdad? Hay como una esterificación del glicerol, ¿verdad? Y eso son como los lípidos propiamente dichos, enteramente lípidos, enteramente hidrofóbicos. Eso es como una forma muy conveniente de almacenar energía. ¿Por qué? Primero, porque están muy reducidos, como decíamos, entonces se puede obtener un montón de energía de la oxidación de los lípidos, y además se puede obtener eso, ocupa mucho menos espacio, mucho menos volumen que un polisacárido, por ejemplo, ni que hablar que los azúcares simples, pero también que un polisacárido. ¿Por qué? Porque los polisacáridos están totalmente solvatados, porque justamente tienen un montón de grupos polares y qué sé yo. En cambio, los lípidos, usualmente, bueno, tienen fobia por el agua, entonces se juntan todos, y eso hace que en un espacio mucho menor, bueno, se pueda acumular un montón de energía. Primero porque tienen más energía para obtener por oxidación, y en segundo lugar, en menos volumen se puede almacenar mucho más, porque los polisacáridos, justamente, al ser polares, interaccionan con el agua, ¿verdad? Entonces, las reservas típicamente, bueno, van a parar a los adipocitos, a grasas y qué sé yo, que son nuestra reserva energética más importante. Los polisacáridos como el glucógeno en el caso de los animales, o el almidón en el caso de las plantas, son reservas de uso rápido, digamos, pero no son las esenciales. Voy a ver el chat ahora. Yo he estado contestando el chat, Gustavo, perfecto. Algunas como respuestas cortas, así. Yo les dije que tienen que saber que los lípidos tienen menos oxígeno por átomo de carbono que los azúcares, que tienen que saber que el piruvato está a mitad de camino de la oxidación de la glucosa, y que el grupo acetilo, que está en la acetil-CoA, está más abajo en el proceso de oxidación de la glucosa, más adelante, digamos, que el piruvato, digamos. Me parece que con eso podrían contestar la pregunta 20, ¿está bien? Sí, está bien, hay como un pequeño detallecito ahí, eso es un poco lo que veíamos acá, ¿verdad? Que acá tenemos la glucosa, acá está el piruvato que está más abajo, y acá está el acetilcoenzima A, el grupo acetilo del acetilcoenzima A, que era un poco lo que comentaba como Álvaro. Ahí habría que ver exactamente los carbonos del acetilo con respecto al piruvato, porque acá parte de la oxidación viene de que un carbono se va como anhídrido carbónico. Entonces, comparar el acetilo con el piruvato, y habría que verlo carbono por carbono, digamos, y ver cuán oxidado está y tal. Pero igualmente me parece que está como más oxidado el piruvato que el acetilo. Hay como una pequeña sutileza, y de cualquier manera el acetilo, bueno, tiene más oxígeno que un ácido graso, y el ácido graso tiene mucho más hidrógeno, que es la otra manera de verlo, y está mucho más reducido. Simplemente hay como una complejidad ahí un poco... Pero la pregunta, ahora me perdí de cómo estaba planteada la pregunta, pero no implicaba comparar el piruvato con el grupo acetilo, entonces. Sí, sí, implicaba comparar el piruvato con el acetilo. Ahí está, acá está. Claro, pero no importa en realidad, porque la correcta es el ácido graso y tal. Exacto. Yo a lo que voy es que piruvato con acetilo
ese escalón entre el piruvato y el acetilo está dado sobre todo porque hay un carbono del piruvato que se oxida completamente a CO2. Después el resto de la molécula, o sea, hay uno que se oxida totalmente, y después habría que ver, porque es un carbonilo, un CH3 carbonilo, y en el otro caso es un CH3 sitioéster. Igualmente está más oxidado el acetilo que el piruvato, igualmente, digamos. Suba, perdón, porque hay en la chat hay gente que dice que no entiende y eso. Capaz que los estamos mareando con vueltas. Lo que tenían que saber para contestar esa pregunta es que el ácido graso, los lípidos, tienen mayor energía potencial, digamos, por oxidación, por gramo, que cualquier otra biomolécula, porque son las biomoléculas más reducidas, porque tienen partes importantes de la molécula que son carbono e hidrógeno, esa es la forma más reducida. Es lo único que tenían que saber realmente para contestar esa pregunta. Exactamente. Sí, haciéndola simple es eso lo que hay que saber. Hay como la sutileza esa es simplemente para ponerlo en términos totalmente, absolutamente correctos, pero son cosas que no le hacen al contestar bien la pregunta, digamos. Los ácidos grasos, es puro CH3, CH2, 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 CH2. Eso está lleno de hidrógeno y no tiene ningún oxígeno. Entonces, solo en la cabeza que tiene el carboxílico tiene un poco de oxígeno, pero toda la molécula es puro carbono e hidrógeno, eso está totalmente reducido y por lo tanto por oxidación se libera mucho más cantidad de energía que cualquiera de las otras moléculas que tienen menos hidrógeno y que tienen más oxígeno y por lo tanto están más oxidadas. No sé si esa pasada en limpio les resultó. ¿Por qué el ácido graso? Esto no sé. Vuelven a preguntar por qué el ácido graso. Porque bueno, vamos a mostrarlo, porque si no... Fundamentalmente, tiene menos oxígeno. Vamos a mostrarlo, porque si no es como que no avanzamos, ¿no? Porque si no quedó claro, vamos a buscar una molécula. Acá, vamos a ver. Acá voy a agarrar esta, por ejemplo. Pienso que ya entendió. Igual ahora lo voy a mostrar porque si no es como que... Dicen los muchachos que sigamos, que ya entendieron. Igual es un segundito. Lo voy a mostrar simplemente. Acá. Entonces vamos a ver acá. Bueno, no resultó esto porque no es la imagen que yo quería. Acá tienen un ácido graso, por ejemplo, ¿verdad? Lo están viendo ahí, un ácido graso. Bueno, esto es CH3, CH2, 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 CH2. Solo acá hay un grupo carboxílico que tiene algo de oxígeno. Entonces, esto está enteramente reducido. Entonces, la posibilidad de obtener energía por oxidación de algo que está totalmente reducido es mucho mayor que la posibilidad de obtener energía de algo que está parcialmente oxidado, digamos. Esto está completamente reducido. Bien. Dejo de compartir y vuelvo a la presentación y vuelvo a compartir la presentación entonces. Bien. New share, creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Ahora ya me perdí. Estás. Está perfecto. Estoy compartiendo, pero estoy haciendo todo mal. Bien, entonces ahora la pregunta siguiente dice, para las preguntas 21 y 22, considere el complejo NADH deshidrogenasa, ese es el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones de la mitocondria, que es un conjunto de proteínas transmembrana que realiza los primeros pasos de la cadena de transporte electrónica, de la cadena de transporte electrónico respiratorio. Este complejo acepta electrones del NADH y los cede a un transportador de electrones lipídico muy hidrofóbico llamado coenzima Q o ubiquinona. ¿Sí? Eso es lo que hace el complejo 1, que también se llama NADH deshidrogenasa. Formalmente podría ser NADH oxidasa, ubiquinona reductasa, pero se le llama NADH deshidrogenasa.
Ese es el complejo 1. Entonces dice, ¿hacia dónde estará orientado el sitio de unión al NADH del complejo NADH deshidrogenasa? Entonces ahí, bueno, perdón, y vamos a las opciones. Hacia el citosol, hacia el espacio intermembrana mitocondrial, hacia el interior de la membrana interna mitocondrial, hacia la matriz mitocondrial. Entonces ahí lo que hay que saber es, bueno, dónde está el NADH, digamos, porque donde está el NADH es que hacia ese lado va a estar orientado el sitio de unión del NADH, del complejo NADH deshidrogenasa. Entonces, recuerden ustedes que la enorme mayoría del NADH que se genera en la mitocondria se genera a través del ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs, o de los ácidos tricarboxílicos, en la matriz mitocondrial. Ahí es donde se genera el NADH. Entonces, bueno, ese NADH que se genera ahí es el que es oxidado a NAD+, por el complejo 1, por la NADH deshidrogenasa, y los electrones, quien acepta los electrones es la coenzima Q o la ubiquinona. Y eso es lo que vemos en esta figura que está acá, que es parte de lo que vimos en clase. Esta es la cadena de transporte de electrones, abreviada, digamos, y tenemos este espacio que estoy señalando acá, es el espacio de la matriz mitocondrial. Esta es la membrana, lo que está en gris es la membrana interna mitocondrial, este es el espacio intermembrana de la mitocondria. Entonces lo que ocurre es que este NADH, que era generado en el ciclo del ácido cítrico, es, por el complejo NADH deshidrogenasa o complejo 1, es oxidado a NAD+. ¿A dónde van los electrones? Bueno, los electrones van a la coenzima Q, que es reducida de su forma ubiquinona a ubiquinol, de carbonilo a alcohol. Eso no importa tanto, simplemente que los electrones van a la coenzima Q o a la ubiquinona. ¿Dónde? Una pregunta. Sí. ¿Todos esos nombres, ubiquinol, eso hay que saber todo detallado? El proceso ahí de la cadena. Bueno, no, el proceso detallado no. En general, si queremos algunos pasos concretos, se los estamos dando, como ahora en la letra, ¿verdad? Sí tienen que saber algunas cosas del proceso global, digamos, ¿no? Por ejemplo, si están viendo cadena de transporte de electrones, tienen que saber que en las puntas, digamos, el NADH se oxida a NAD+, y en la otra punta, donde mueren los electrones, después de todo ese pasamano de electrones, es en el oxígeno que se reduce a agua. Entonces eso lo tienen que tener claro. Después en el medio hay un pasamano de electrones que va del NADH primero a la ubiquinona o coenzima Q, luego de la coenzima Q al citocromo C, o sea, recibe electrones del NADH, la ubiquinona, y se reduce ella. Y después, reducida, cede sus electrones al citocromo C, reduce al citocromo C, y el citocromo C reducido reduce al oxígeno. Eso Claro, es como que hay más pares redox ahí en el medio, ¿no? Hay más pares redox en el medio, pero no es que tengan que saber todos los detalles y lo que pasa en cada uno de los complejos, pero sí hay que tener como una noción general del proceso. O sea, en una punta yo tengo NADH que se oxida a NAD+, en la otra punta los electrones mueren en el oxígeno que se reduce a agua. Y bueno, y en el medio los electrones van como en un pasamano, ¿no? Esto es como si fuera, realmente es un cable, ¿no? Hay tránsito de electrones, es un cable biológico, digamos, ¿no? Porque los electrones van, conduce, digamos, electrones, ¿verdad? El complejo 1 lo pasa en NADH a la ubiquinona lo pasa al citocromo C, el citocromo C lo pasa al oxígeno, a través de estos complejos. A su vez, esas oxidaciones son oxidaciones, el NADH se oxida a NAD+, reduciendo la ubiquinona a ubiquinol, luego al citocromo C, y vamos teniendo como escaloncitos de energías. De vuelta, no está ocurriendo todo de una, no es que los electrones pasan del NADH de una al oxígeno, ¿verdad? Sino que eso ocurre de a pasos, digamos. Entonces, en cada uno de esos pasos hay un poco de energía que se obtiene.
¿dónde queda transitoriamente? Esto ya no es necesario para la pregunta y enseguida vuelvo a la pregunta, pero ¿dónde quedan almacenados la energía? Por ejemplo, en la NADH de deshidrogenasa, que se oxida el NADH NAD+ y pasa a la coenzima Q, los electrones, que recibe esos electrones, ¿dónde? Bueno, eso se libera energía. ¿Dónde queda esa energía? Bueno, es utilizada para bombear protones en contra del gradiente de concentración. Entonces, la energía queda como energía potencial en un gradiente, generando un gradiente protomotriz, digamos. En contra del gradiente bombea protones, ¿verdad? Y acá el pasaje de ubiquinona a citocromo C, también eso es energéticamente favorable. ¿En dónde se almacena la energía? Bueno, de vuelta, en bombear protones, y eso genera un gradiente protonmotriz, que es lo que después va a impulsar la síntesis de ATP. Y en el último paso, los electrones pasan del citocromo C a oxígeno, también eso libera energía, y bueno, se utiliza para bombear protones. Entonces, bueno, la energía queda transitoriamente almacenada en almacenar protones en el espacio intermembrana, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hacia dónde mira el sitio de unión del NADH? Bueno, mira hacia el espacio de la matriz mitocondrial, que es este que estamos señalando acá, porque recuerden, y eso sí hay que saberlo para contestar la pregunta, que el NADH se genera en su enorme mayoría a través del ciclo del ácido cítrico, y eso ocurre en la matriz mitocondrial. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que había que saber para contestar esa pregunta. Bien, entonces la respuesta correcta acá es que el sitio de unión para el NADH del complejo NADH deshidrogenasa se ubica, está orientado hacia la matriz mitocondrial. La opción correcta es la D. Bien, después viene esta otra pregunta que dice el potencial redox estándar de NAD+, NADH. ¿Hay alguna pregunta ahí en el chat? ¿O no, Álvaro? Bueno, vos fíjate, cualquier cosa me decís. El potencial redox estándar del par NAD+, NADH es menos 0,32 voltios, mientras que el oxígeno es 0,82 voltios. ¿Sí? Esto se les da la información, no es que tengan que saber estos valores. Obviamente, si es energéticamente favorable que el NADH se oxida, NAD+, y que el oxígeno se reduzca, la naturaleza intrínseca es que el oxígeno tiene más afinidad por los electrones, ¿verdad? Entonces se los queda, digamos. Y eso se traduce en este potencial redox más alto para este par oxígeno-agua que para el par NAD+, Dice, ¿qué razona usted acerca del valor X del potencial redox del par coenzima Q oxidada, coenzima Q reducida? ¿Sí? Entonces, el par de ubiquinona o coenzima Q oxidada, ubiquinona oxidada, ubiquinona reducida, o coenzima Q oxidada, coenzima Q reducida, bueno, ¿qué potencial redox va a tener? Entonces ahí el potencial redox que va a tener va a ser intermedio, porque este es el que tiene menor potencial redox y este es el que tiene mayor potencial redox. Y en cada uno de estos pares intermedios en esa cadena, bueno, es un potencial redox intermedio entre el NAD+, NADH y oxígeno-agua. Y este, bueno, va a tener un valor X que va a ser entre el valor de este, que es menos 0,32, y el valor de este, que es 0,80 y algo, no me acuerdo, ahora volvemos. Entonces va a tener un valor intermedio. Entonces, básicamente, 0,82. Básicamente, la respuesta correcta es que el valor X es mayor que menos 0,32 voltios y menor que menos 0,32 voltios y menor que 0,82 voltios. ¿Por qué? Porque es un par redox intermedio, ¿verdad? Y ahí el concepto que hay que saber, digamos, o que tenían que saber, es este de la serie redox, digamos, que bueno, tenemos una serie redox que en una punta tenemos NADH, NAD+, acá tendríamos ubiquinona oxidada, ubiquinona reducida, citocromo oxidado, citocromo reducido,
y oxígeno agua. Esto es una serie genérica. Yo puse el NADH y el oxígeno acá, pero bueno, podría ser un compuesto cualquiera y acá otro compuesto cualquiera. Pero esta es una serie redox que de izquierda a derecha tenemos mayor potencial redox y por lo tanto mayor afinidad por electrones. Y de derecha a izquierda menor potencial redox y menor afinidad por electrones. O sea que la tendencia natural es que A le quite los electrones al NADH, que B se los quite a A y que el oxígeno se los quite a B, digamos. A cada paso sucesivo, el compuesto reducido tiene mayor afinidad por los electrones. Entonces, bueno, el que está en el medio va a tener un potencial en una serie, el que está en el medio de la serie, de vuelta tenemos que saber cuáles están en las puntas, que es el par NADH-NAD+, el NADH se oxida, y el par oxígeno-agua, el oxígeno termina reducido. Y bueno, en el medio, los que están en el medio de esa serie tienen un potencial redox intermedio. Bien, entonces la respuesta correcta es la B, menos 0,32 X mayor que menos 0,32 voltios, menor y X menor que 0,82 voltios, porque este es el potencial del oxígeno y del par oxígeno-agua, y este es el potencial del par NAD+NADH. Esto, acá hay una cosa que está buena, digo, porque tiene su complejidad esto. Yo grabé, además del teórico, grabé unos minutitos específicos dedicados a todo esto del potencial redox, que son como un adicional, digamos, al teórico, porque me pareció que valía la pena detenerse un poquitito más en todo esto. De modo que revisen ese ¿cómo decir?, parte 3 del teórico y qué sé yo, que me parece que está bueno y les va a afirmar estos conceptos. Gustavo, Sí. hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, perfecto. No, que yo algunas cosas del chat como que las contesto escritas para no cortarte el flujo. Ah, perfecto. Buenas. Y después hubo una pregunta que capaz que me parece interesante como conceptualmente decir un poquito más, que es que dijeron, ¿los electrones terminan en el oxígeno o en el agua? ¿No? Claro. Y ahí está como el concepto de par redox, no sé si querés. Claro, claro, sí, terminan el oxígeno termina ganándolos a esos electrones y al ganar esos electrones se convierte en agua, digamos, ¿sí? El oxígeno los gana, digamos, a esos electrones y se termina convertido en agua. Entonces, al reducirse y agarrar esos electrones, los electrones terminan en el agua, digamos, en último término, porque el oxígeno gana esos electrones y se convierte en agua, digamos. Y ahí, bueno, el concepto de óxido-reducción, siempre recuerden que para que una molécula o un átomo se oxide, tiene que haber alguien que acepte ese electrón o electrones, tiene que haber una contracara, que es que alguien se reduzca, ¿sí? Si hay algo que se oxida, bueno, alguien se tiene que reducir. Como que Sí, pueden pensar que el agua es la versión reducida del oxígeno y el oxígeno es la versión oxidada del agua, de la misma manera que el NADH y NAD+ son versiones reducidas y oxidadas de lo mismo. No sé, como que el concepto de par redox son dos moléculas o iones a veces relacionados por pérdida y ganancia de electrones. Y a veces además hay ida y vuelta de protones en el medio acuoso para compensar cargas y eso, pero eso es secundario ahí en realidad. claro, perfecto, sí, perfecto, Álvaro, sí. Sí, gracias, Álvaro. Bien, entonces ahora pasamos a la pregunta 23. Yo te cedo la posta, Álvaro, ahí. Ok. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Está. Las membranas del retículo endoplasmático se extienden hasta la periferia celular debido a que son continuas con la envoltura nuclear, es una opción, son continuas con la membrana plasmática, es otra, están asociadas a proteínas motoras que se mueven hacia extremos más de los microtúbulos, o están asociadas a proteínas motoras que se mueven hacia extremos menos de los microtúbulos. Está. Acá, en realidad, me habría faltado meter alguna imagen que no puse, pero acá lo importante es acordarse
es que los microtúbulos están organizados con los extremos menos hacia el centro celular, donde está el centro organizador, los extremos más mirando hacia afuera, hacia la periferia de la célula. Y entonces hay proteínas motoras que se mueven a lo largo de los microtúbulos hacia extremos más y otras hacia extremos menos. Las que se mueven hacia extremos más es como que llevan, lo que sea que arrastren, lo llevan hacia la periferia de la célula. Y las que se mueven hacia extremos menos, lo que sea que arrastren, lo llevan hacia el centro de la célula. En el caso del retículo endoplasmático, esto lo mencionamos en clase, sus membranas están unidas a proteínas motoras que se mueven hacia extremo más. Eso explica que se extienda hasta la periferia celular, cerca de la membrana plasmática. Alguien podría decir, bueno, otra explicación es que son continuas con la membrana plasmática, pero bueno, esa no es la explicación real, digamos. No, eso no son continuas con la membrana plasmática, porque si no, el lumen del retículo endoplasmático se continuaría directamente con el medio extracelular, que no es así. Y la pregunta 24 está muy relacionada. Dice, las membranas del retículo endoplasmático tienen una parte que está ubicada cerca del centro celular. Esto no es contradictorio. El retículo endoplasmático se extiende desde el centro celular hasta la periferia, ¿verdad? Entonces la explicación de este otro aspecto de la distribución del retículo endoplasmático, contesto que la 23, la opción correcta es la C, ¿tá? La C. Estamos en la 24. La explicación de este otro aspecto, digamos, de la distribución del retículo endoplasmático, o sea que además de estar extendido hasta la periferia celular, se encuentre a su vez también extendido hacia el centro celular, ¿verdad? De una punta, del centro a la periferia. La explicación de esta otra parte del asunto es la A, que las membranas del retículo endoplasmático son continuas con la envoltura nuclear. Estos son dos aspectos de lo mismo. El retículo endoplasmático está fijado al núcleo porque sus membranas se continúan con la envoltura nuclear. Pero a su vez no queda solamente cerca del núcleo, sino que es estirado, vamos a decir así, hacia la periferia celular por las proteínas motoras que caminan a lo largo de los microtúbulos hacia los extremos más, que se extienden a la periferia celular. Las dos cosas juntas, ¿verdad?, explican la distribución en la célula del retículo endoplasmático. Quiere decir que la respuesta 23 es la C y la respuesta 24 es la A. ¿Está bien? Esto lo vimos en la clase de los microtúbulos, pero no encuentro. Pues yo no la había entendido esa pregunta cuando la fui a hacer. Bueno, lo vimos, si yo recuerdo bien, en el contexto de una de esas preguntas que se discuten en clase. La distribución de los microtúbulos, los extremos más, los extremos menos, eso sin duda que lo vimos. Ahí va, porque yo había encontrado esto, pero me fijo las preguntas. Sí. Bueno, que las membranas del retículo endoplasmático se continúan con la envoltura nuclear aparece varias veces ahí cuando vimos núcleo, cuando vimos retículo endoplasmático. Y el hecho de que se asocian a proteínas motoras de las que se mueven hacia extremos más, creo que aparecía en el contexto de una pregunta, que iba al retículo endoplasmático y al Golgi, porque con el Golgi pasa lo opuesto. Sus membranas están asociadas a proteínas motoras del otro tipo, de las que caminan hacia extremos menos, por eso el Golgi está cerca del núcleo. Gracias. Bien. Gustavo, sí. Yo no sé esto si ayudaba, Álvaro. Esto sí, yo me olvidé que estaba, Gustavo. ¿No? Yo también. Sí. Acá te muestra un poco la distribución de los microtúbulos, extremo menos hacia el centro organizador, extremo más hacia afuera. Esto sería una célula no polarizada, esto es una célula claramente polarizada, que podría ser en particular un esquema de una neurona, ¿verdad? Y siempre en este caso no se trata de membranas de organelos, sino que lo que se muestran serían como si fueran vesículas pequeñas, pero la idea es la misma, ¿verdad? Las que están en rojo son arrastradas por proteínas motoras que se mueven a extremo más, por eso las flechas hacia afuera, o acá hacia la periferia de la célula, y las que están representadas en celeste están asociadas a proteínas motoras que se mueven hacia el centro, tanto en la célula no polarizada como acá en la célula polarizada. Yo estoy señalando como si... Sí, yo dejo de compartir si querés.
Y así. Pero con esta ya terminamos, porque Perfecto. el otro diagrama simplemente es para recordarles a nivel molecular cómo es la asociación entre una membrana, en este caso es una vesícula, pero podría ser la membrana del retículo endoplasmático, la idea es la misma, y un microtúbulo, ¿no? Esas asociaciones a través de una serie de proteínas, de las cuales la que está en verde, la dineína, es concretamente la proteína motora, la que camina a lo largo del microtúbulo, ¿verdad? Dineína, yo no pretendo que sepan los nombres, pero dineína es uno de los tipos principales de proteínas motoras asociadas con microtúbulos. Las otras son las llamadas quinesinas. Bueno, e indirectamente a través de estas otras que se llaman dinactina, ARP1, espectrina, anquilina, etc., la proteína motora arrastra a la membrana correspondiente en la dirección correspondiente, en la dirección de su movimiento. Creo que con eso estamos. Bien. Seguimos, porque... Para las preguntas 25 y 26, considere la estructura del lípido de membrana llamado efingomielina, que no vimos en clase. Bueno, no sé, una compañera dice no entendí la 24. Sí, estaba viendo eso, recién sí, acaba de... Sí. Siempre se da que una parte de las membranas del retículo endoplasmático son continuas con la envoltura nuclear. Sí, siempre sí, eso es constitutivo de las células eucariotas. Sí. Sí. Y el hecho que sus membranas están asociadas a esas proteínas motoras que se mueven a extremo más de los microtúbulos también se da siempre. Y el hecho que las membranas del aparato de Golgi se asocian a proteínas motoras de las que caminan en sentido opuesto también es constitutivo, ¿no? Bueno, vamos a las preguntas 25 y 26. Considere la estructura del lípido de membrana llamado efingomielina. Es una estructura nueva, esto no lo vimos en clase. ¿Qué porciones de la molécula estarán insertadas en el interior de la bicapa lipídica? Bueno, acá tienen que ver la estructura, tienen que ver acá qué es hidrofóbico y qué es polar, ¿no? Hoy Gustavo les mostraba un ácido graso y les decía esto es todo CH2, 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 CH3, y eso era en el contexto bioenergético, era para decir esto tiene mucha energía cuando se combina con oxígeno. Pero acá también el CH2, 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 CH3 tiene otro significado, ¿verdad? Que es que esa zona de esa molécula es hidrofóbica, porque carbono e hidrógeno tienen electronegatividades similares, por lo tanto ahí no hay enlaces covalentes polares, por lo tanto eso es hidrofóbico, no hay cargas parciales, ¿verdad? No es polar, no puede formar enlace de hidrógeno. ¿tá? Entonces, vemos que la porción 2 y la porción 3 son de ese tipo, son lo que llamamos colas hidrocarbonadas. O sea que claramente son esas las que van a estar insertadas en la bicapa lipídica, mientras que si miramos la porción 1 de la molécula, ¿verdad? Tenemos grupos ionizados, tenemos ahí un nitrógeno con una carga positiva, más abajo tenemos un grupo fosfato, etcétera. Pero claramente ahí, ya, cuando tenemos cargas enteras, tenemos una fuerte polaridad, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta a la pregunta 25 es que las regiones 2 y 3 van a estar insertadas en la bicapa lipídica, o sea, la C. La 26 se les pregunta cuál de los siguientes grupos químicos está presente en la molécula de efingomielina. Amina primaria, secundaria, terciaria o amida. Entonces, acá tenemos que recordar que eran las aminas. Las aminas son grupos funcionales químicos donde un átomo de nitrógeno está unido a uno o más átomos de carbono, y donde no está unido a átomos de carbono, está unido a átomos de hidrógeno. Cuando hay una sola unión NC, nitrógeno-carbono, y otras dos a hidrógeno, tenemos una amina primaria, o grupo amino, se le llama también. Cuando tenemos dos uniones de nitrógeno a carbono y una a hidrógeno, es una amina secundaria. Cuando tenemos tres uniones a carbono y ninguna a hidrógeno, tenemos una amina terciaria. Antes de ir a lo que es la amida, que es la otra opción, veamos la situación que tenemos acá arriba. ¿A cuántos átomos de carbono está unido este átomo de nitrógeno? ¿A 1? ¿A 2? ¿A 3?
No, está unido a 4. Entonces esto no es ni una amina primaria, ni una secundaria, ni una terciaria. Esto es lo que se llama un amonio cuaternario. ¿Tá? Y esto ya saltó en la clase pasada. Esto es una situación que se da cuando este nitrógeno tiene un electrón de menos, está positivamente cargado. Al tener un electrón de menos tiene la configuración electrónica del carbono, por eso puede formar 4 enlaces covalentes simples, pero está positivamente cargado. Esto es lo que se llama un amonio cuaternario, no es ni amina primaria, ni secundaria, ni terciaria, es cuaternario, pero se llama amonio por la carga, para indicar la carga. O sea que ninguna de las opciones A, B y C son las correctas. ¿Cómo tendría que ser para hacer un...? Sí, dale. Tengo una duda, dice Lucía Garrido, pero Hola. adelante, sí. Yo había pensado que se refería a el que está en la parte que dice en la segunda, ¿cómo se llama? La parte, en la porción 3, que hay un NH. Pensé que se refería a ese. Bueno. Ahí no sería una amida. Sí, claro. Y esa es la respuesta correcta. Ah, está. Está bien. No, No, porque pensé que se refería al de arriba, entonces... No habíamos llegado sabía. todavía. Se refiere a toda la molécula la pregunta. A la Ta. esfingobielina, entonces Álvaro estaba yendo por partes, digamos. Spoiler le pusieron. Sí. Claro, porque como habían 2 nitrógenos, como que no me había dado cuenta. Claro, es como dice Gustavo, se refiere a toda la pregunta, ¿no? A toda la molécula. Nada. Yo simplemente estaba como descartando las opciones A, B y C, un poco para mostrar, para que fuera una amina, a ver, vamos a ver, terciaria, uno de los CH3 no tendría que estar, y la carga en el nitrógeno tampoco, ¿verdad? Para que fuera una amina secundaria, además de uno de los CH3 y la carga en nitrógeno no estar, tendría que haber, donde está un segundo CH3, tendría que haber un H. Y para que fuera una amina primaria, tendría que haber 2 H, o sea, tendría que terminar en NH2. ¿no? Y la respuesta correcta es la D, como dice la compañera, es el otro átomo de nitrógeno que está formando una unión amida, ¿verdad? Que es C doble enlace O, NH, ¿verdad? Esa amida con D, si ustedes plantean la hidrólisis, esa amida con D se hidroliza en amina con N y ácido carboxílico. En este caso, en esta amida en particular, la hidrólisis de esta amida formaría una amina primaria. Acá quedaría un NH2 una vez que planteamos la hidrólisis, ¿verdad? Y del otro lado quedaría el ácido graso con su grupo ácido carboxílico separado. ¿Tá? Acá es interesante conceptualizar que esto tiene la misma, groseramente, la misma forma general que tienen los fosfoglicéridos que vimos en clase, en el sentido que es cabeza polar con un fosfato y 2 colas hidrocarbonadas. Sin embargo, si vamos átomo por átomo, esto no es un fosfoglicérido, no deriva de glicerol, es otro tipo de estructura, que es la estructura de los que se llaman esfingolípidos, que después van a ver más en bioquímica, ¿verdad? Que son otros lípidos de membrana importantes, junto con los fosfoglicéridos, ¿verdad? Y tienen otra estructura diferente, donde una de las colas hidrocarbonadas justamente está unida por un grupo amida, que es al que estamos haciendo referencia hace un momentito, ¿verdad? Sí, yo ahí marqué el punto de hidrólisis simplemente para... Perfecto. El enlace que ahí a mí, sí, el punto de hidrólisis. Sí. Bueno. Bien. Se han reído bastante con lo del spoiler y eso. Sí, ¿cómo sería en castellano? El deschave, ¿no? ¿Cómo sería la traducción en argentino, digamos? Sería, no sé cómo sería la traducción. El arruinador, sí. Sí, ahí está, el arruinador, ahí está. Bueno, seguimos. Vamos a seguir. Sí. A ver, pero no estoy pudiendo moverme no sé por qué no estoy pudiendo pasar. Ahora sí. Mirá, acá estaba esto. No sabemos ni lo que habíamos incluido. Sí, Perdón, acá estaba. No, yo me olvidé. Entonces acá te muestra
digamos, la disección, vamos a decir así, de la molécula de esfingomiolina. Acá hay un ácido graso, acá hay una unionamida, acá hay un fosfato, acá hay un grupo colina que también aparece en fosfoglicéridos, lo vimos antes. Y acá, esta parte que es nueva para nosotros, acá hay un alcohol aminado de cadena hidrocarbonada larga. Esto no tenemos que saberlo, tenemos que poder razonarlo cuando lo vemos. Acá hay un grupo alcohol, acá hay una cadena hidrocarbonada larga, ¿verdad? Y acá aminado, porque si planteamos la hidrólisis acá, donde la dibujó Gustavo hoy, justamente se libera una amina, ¿verdad? Yo qué sé, acá está el grupo colina, con el amonio cuaternario, y este es el alcohol aminado de cadena hidrocarbonada larga a la izquierda arriba, ¿querés enseñar algo? Que se llama esfingosina. Todo esto no es ¿cómo se dice? No es dominio de ICB1, ustedes no tienen que saber los esfingolípidos, simplemente cuando ven una molécula nueva, tienen que saber qué es hidrofóbico y qué es hidrofílico, yo qué sé, cosas así, ¿verdad? Donde hay una amida, donde hay una amina, donde hay un fosfato, donde hay un alcohol, donde hay un éster carboxílico, yo qué sé, tienen que saber mirar moléculas nuevas. Y los grupos funcionales, como decías, ¿no? O sea, eso sí tienen que reconocer como los grupos funcionales, ¿no? Ahí está. Y que la polaridad, la hidrofilicidad, hidrofobicidad, como decía Álvaro. Bien. Y los enlaces de hidrógeno, qué sé yo, también, o sea que ese tipo de cosas, ¿no? En fin. La 27 dice, no, cuando una porción de su piel es estirada, esta fuerza de tracción es resistida a nivel del epitelio del órgano por diferentes opciones. Estiramiento, tracción es eso, es estiramiento, ¿verdad? Es este tipo de fuerza así de estiramiento. Y nos pregunta a nivel del epitelio del órgano. Entonces acá hay que saber algunas cositas. La piel es un órgano, y los órganos, cada órgano está formado por varios tipos de tejidos en general. Y dentro de cada tipo de tejido hay en general más de un tipo celular. En el caso de la piel, hay un epitelio, que es lo que se llama la epidermis, eso no tienen que saberlo ustedes. Y por debajo de ese epitelio hay un conjuntivo, que es lo que se llama la dermis, la capa más profunda de la piel. Esta disposición de epitelio y conjuntivo paralelos es muy, muy común en muchas estructuras del cuerpo. En general, el epitelio está revistiendo la cavidad que sea, y por debajo hay un conjuntivo. Eso en los epitelios internos del cuerpo. En el caso de la piel, que es un caso muy particular, porque es el órgano de recubrimiento externo del cuerpo, el epitelio es lo que está mirando hacia el aire, y el conjuntivo está un poquito para adentro, ¿verdad? Entonces, el punto acá es, tienen un epitelio y en paralelo un conjuntivo. Y las dos preguntas 27 y 28 los llevan a, en ese epitelio y en ese conjuntivo que están paralelos, respectivamente, cuáles son las estructuras que resisten, que ayudan a resistir el estiramiento, la tracción. Entonces, hay diferentes opciones. Voy a ir primero a la opción correcta en cada caso y después discutimos las otras, porque esto es, si no es fácil que lo se entreve. Sí, hay un compañero que hace spoiler acá, que dice, pregunta los desmosomas, y anda bien rumbeado. Gracias. En la pregunta 27, que va al epitelio, la opción correcta es los filamentos intermedios y las uniones intercelulares asociadas con estos. Y las uniones intercelulares que conectan los filamentos intermedios, como dijo el compañero, son los desmosomas. Entonces, acá el concepto es, en los epitelios las células están pegadas entre sí, están agarradas una a la otra. Y cuando los epitelios son estirados, hay uniones intercelulares que aguantan ese estiramiento, en particular estos desmosomas. Y al interior de cada célula, lo que aguanta ese estiramiento, esa fuerza, son los filamentos intermedios, que son, como yo les digo, los cables de acero de la célula.
Entonces, la correcta en la 27 es la C. Si vamos a la 28, que es una pregunta complementaria, pero refiere a el conjuntivo, ahí el concepto es que en los conjuntivos, en general, las células no están pegadas entre sí. No está, puede haber uniones intercelulares transitorias, pero no permanentes. El conjuntivo está armado en base a matriz extracelular. Matriz extracelular, eso es lo que le da consistencia al conjuntivo. Y las células están metidas adentro, se dice por ahí como pasas de uva en un budín inglés, ¿tá? Donde la masa del budín inglés sería la matriz extracelular y las células las pasas de uva. Entonces, cuando yo estiro el conjuntivo, no hay uniones intercelulares que me aguanten ese estiramiento. Lo que aguanta ese estiramiento, esa fuerza, esa deformación del tejido, es la matriz extracelular, que es lo que es continuo en todo el tejido conjuntivo. ¿Tá? Y la matriz extracelular esa tiene un montón de colágeno, tiene elastina, otros tipos de proteínas, ¿tá? Y otros polisacáridos, etc. Pero bueno, acá colectivamente estamos hablando de matriz extracelular. Entonces la correcta en la 28 es la opción D. Analicemos las otras opciones, que ya dijimos que no son correctas. Sí, dígame. Una pregunta. Entonces, ¿en los epitelios las células están siempre unidas por los mesomas? No me quedó claro. Sí, en los epitelios las células están siempre unidas y hay desmosomas, ¿está? Lo que no hay siempre, y esto es como una digresión, en realidad lo que no hay siempre son uniones estrechas, porque eso es característico de los epitelios que tienen que separar, ¿cómo decir? Dos compartimentos con composición diferente, como el epitelio del intestino, ¿tá? Pero desmosomas sí. Entonces, en los epitelios, lo que resiste la deformación, el estiramiento, son los filamentos intermedios y los desmosomas que conectan filamentos intermedios entre célula y célula. En los conjuntivos es la matriz extracelular. Las otras opciones son filamentos de actina y uniones intercelulares asociadas con estos. Los filamentos de actina tienen otro tipo de función. Tienen funciones de darle forma a la membrana plasmática y funciones de generar fuerzas de contracción junto con miosina. Y hay una conexión filamento de actina, que se llama banda de adhesión o unión adherens, ¿verdad? Que permite que todo un epitelio se apriete, se contraiga en forma coordinada, todas las células coordinadas. Pero eso es otra función, no tiene una función de resistencia mecánica. Los filamentos de actina, si usted los tironea, se rompen. Y los microtúbulos lo mismo, los microtúbulos tienen funciones, ya vimos, de organización, de darle como el mapa interno a la célula, pero no funciones mecánicas. También si ustedes los tironean se rompen, ¿está? Bien. No sé si con eso no hay preguntas en el chat, Álvaro. Después, cambiamos de tema. ¿Qué tipo de enlace de hidrógeno espera usted encontrar en una hélice alfa transmembrana de una proteína? Enlaces entre diferentes grupos del esqueleto principal, enlaces entre diferentes cadenas laterales, entre esqueleto principal y cadenas laterales, y entre esqueleto principal y moléculas de agua. Bueno, acá hay varios conceptos atrás, ¿no? Primero que en un péptido o una proteína nosotros distinguimos el esqueleto principal peptídico, que siempre es carbono alfa, unión peptídica, carbono alfa, unión peptídica, ¿verdad? Etcétera, y las cadenas laterales, que son las de los diferentes residuos aminoácidos que difieren según de qué aminoácido se trate. Ese es un concepto. El otro concepto es lo que es una hélice alfa transmembrana, ¿verdad? Transmembrana quiere decir que atraviesa el interior hidrofóbico de una membrana, una bicapa lipídica, y por lo tanto ese segmento, ese pequeño dominio de la proteína tiene que ser hidrofóbico. Y la forma más común en la cual las proteínas atraviesan o se insertan, podemos decir, en las membranas, son hélices alfa. A veces hay una sola hélice alfa transmembrana, a veces hay dos, a veces hay 7, yo qué sé. Esas hélices alfa transmembrana en general exponen residuos hidrofóbicos, ¿verdad? Y el otro concepto acá que hay que tener es cómo se forma una hélice alfa. Una hélice alfa es un elemento de la estructura secundaria, y la estructura secundaria de las proteínas está dada exclusivamente está formada por enlaces de hidrógeno entre diferentes átomos del esqueleto principal, sin participación directa de las cadenas laterales.
O sea, los CO con los NH, los CO con los NH, los CO con los NH. Así se forman las hélices alfa. Y también CO con NH, pero con otra disposición en el espacio, así se forman las hojas beta. Bien. Entonces, ya con eso casi que podemos responder la pregunta 29. ¿Qué tipos de enlaces de hidrógeno? Enlaces entre diferentes grupos del esqueleto principal de la proteína, que son los que definen a las hélices alfa. Para cualquier hélice alfa está eso, ¿verdad? CO con NH del esqueleto principal. ¿Tá? La siguiente opción, que es enlaces entre diferentes cadenas laterales, enlaces de hidrógeno entre diferentes cadenas laterales, no sería verdad, porque es una hélice alfa hidrofóbica. ¿Por qué es hidrofóbica? Porque las cadenas laterales que tiene son hidrofóbicas. Y en una hélice alfa las cadenas laterales están expuestas hacia afuera. Lo que expone hacia afuera justamente son las cadenas laterales hidrofóbicas, y eso por efecto hidrofóbico va a hacer que esa hélice alfa quede insertada en el interior hidrofóbico de la membrana. Por la misma razón, la opción C no corre, ¿verdad? Porque las cadenas laterales son hidrofóbicas, no pueden formar enlace de hidrógeno. Y la opción D no corre porque esa hélice alfa transmembrana está metida dentro de la membrana. Es hidrofóbica, está metida dentro de la membrana. Ni está en contacto con el agua, ni tiene capacidad significativa de formar enlaces de hidrógeno. O sea, claramente la 29 es la A. Hay una pregunta que dice, no me quedó claro a mí, ¿por qué entre diferentes grupos? Bueno, bueno, la hélice alfa no forma enlace de hidrógeno entre los átomos de la... Forma entre un aminoácido y un aminoácido que está, no sé, una vuelta más sí, entre 3 y 4 aminoácidos más adelante, ¿verdad? No es el enlace amida que se forma entre dos aminoácidos que forma enlace de hidrógeno entre ellos, sino que ese aminoácido forma con otro aminoácido que está más adelante en la cadena polipeptídica, ¿no? Sí, capaz que el compañero, claro, hay una cosa que capaz que el compañero o compañera interpreta, que cuando decimos diferentes grupos... Claro, que sean cadenas laterales. No, o que sean, claro, que sean químicamente diferentes, y en realidad son todos amidas. Es el CO de una amida con el NH de otra amida, el CO de una amida con el NH de otra amida. Ahí hay un tema de formulación de la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Ahí en diferentes es ambiguo. En diferentes es ambiguo. También, simplemente para notar que la hélice alfa sea transmembrana o no, en realidad es como un poco irrelevante, digamos, porque siempre una hélice alfa se va a formar entre enlaces entre diferentes grupos del esqueleto principal, entre átomos, digamos, de grupos del esqueleto principal de la proteína. Y que esté en que sea transmembrana la diferencia ahí era que, a ver, si era una hélice alfa hidrofílica, podía además formar enlaces de hidrógeno entre cadenas laterales y lo que estuviera afuera, ya fuera agua u otra parte de la proteína. Aunque esos no estuvieran conformando la hélice alfa, pero podían estar presentes. Ah, claro, conformando, sí, está bien, está bien, perfecto. Yo me fui ahí a la... Pero la formulación de la pregunta es un poco, digamos que es un poco oscura, ¿no? Está bien, sí. Está bien, oscura, la pregunta no es difícil, pero la formulación es como que no ayuda. Recojo el guante, ¿no? Con eso. Sí, ¿por qué entre diferentes grupos? Sí. Y después hay una pregunta que dice, o sea que en las hélices alfa solo se forman enlaces de hidrógeno entre el esqueleto principal y en la hoja plegada. Y en la hoja plegada también. A ver, son dos cosas diferentes. Una es un poco lo que decíamos recién con Gustavo. Una cosa son los enlaces de hidrógeno que dan origen a, o que arman, o que permiten que se arme la hélice alfa o la hoja beta. ¿Está? Esos enlaces de hidrógeno que estructuran, que dan estructura a la hélice alfa o a la hoja beta, son solo entre los CO y NH del esqueleto principal. Eso es así. Ahora, si esa hélice alfa o esa hoja beta es hidrofílica, que no era el caso en esta pregunta, sus cadenas laterales serán hidrofílicas, tendrán capacidad de formar otros enlaces de hidrógeno, que no son los enlaces de hidrógeno que
arman la estructura secundaria. Son enlaces de hidrógeno que en realidad estarán al nivel terciario de estructura, o serán enlaces de hidrógeno entre la proteína y el agua que la rodea, ¿verdad? Sí. O con la Son dos hélice cosas alfa, diferentes. perfecto, o con la hélice Sí. alfa de otra cadena Ahora entendí. polipeptídica, sí. No, y ahí, ojo, porque hay una cuestión que implícita, que Lucía dice que simplemente para corregir, y dice, o sea que en las hélices alfa solo se forman enlaces de hidrógeno entre átomos del esqueleto principal para conformar la hélice alfa, como decía Álvaro, y en la hoja plegada tanto de las cadenas laterales como del esqueleto principal. Ojo ahí, porque la hoja plegada también se forma con átomos del esqueleto principal. Las cadenas laterales dan lugar a estructura terciaria, no a estructura secundaria. Claro. La Es una... estructura secundaria, sí, eso. La estructura secundaria en sí se forma por enlaces de hidrógeno entre átomos del esqueleto principal, punto. Pero ese elemento de estructura secundaria nada le impide que a través de sus cadenas laterales forme otras interacciones, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente. porque... Ya se acabó el repartido, digamos. Yo simplemente quería volver sobre esta pregunta que en la clase anterior, no, en la antepenúltima, digamos, había generado yo no sé, como que gratuitamente me embarullé en una pregunta que era relativamente simple, pero no sé, como que me fui por la tangente, digamos, y preguntaron a un par de compañeros, por suerte, y tal, se aclaró, pero quería como simplemente volver sobre esto, que decía, considere que el delta G0 de la reacción que se muestra debajo es menos 2,9 kilocalorías por mol para la reacción de glucosa más ATP para dar glucosa 6-fosfato más ADP. Entonces dice, ¿hacia dónde procederá la reacción en términos netos si se agrega 1 milimol de cada uno de los siguientes compuestos? Glucosa, ATP, glucosa 6-fosfato y ADP. Entonces, bueno, y las opciones son hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia ambos lados, hacia ninguno de los lados. Entonces acá hay que saber un par de cosas. Uno, que el delta G es lo que determina hacia dónde va la reacción, ¿verdad? Y si una reacción tiene un delta G negativo, procede hacia la derecha, tal cual está, o sea, es energéticamente favorable, tal cual como está planteada. Entonces, ese es un punto. El otro punto es saber que el delta G depende de un término que es el delta G estándar, que depende de las características intrínsecas de las moléculas reaccionantes, más un término que depende de la temperatura y de las concentraciones de las moléculas reaccionantes. Como acá teníamos 1 milimolar de estas moléculas reaccionantes, al momento de agregar 1 milimolar de cada una de las moléculas reaccionantes, este cociente 1 milimolar por 1 milimolar dividido 1 milimolar dividido 1 milimolar, todo esto da 1, el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto el delta G se iguala al delta G0, porque este término vale 0, y por lo tanto el delta G vale menos 2,9 kilocalorías por mol, y por lo tanto la reacción, bueno, va hacia la derecha. Por supuesto, había algo que acotaba, creo que era Nahuel o una compañera, ya no recuerdo, las concentraciones pueden ser diferentes a estas y hacer que este término, bueno, contrarreste la tendencia intrínseca de la reacción. Entonces, noten ustedes que cuanto más crece la relación entre productos a reactivos, cuanto más crece este cociente, bueno, en alguna medida el delta G, bueno, se va a ir, la reacción va a ir contrarrestándose por esa cociente entre productos y reactivos. Cuando esto aumenta, bueno, se contrarresta este otro término, ¿sí? Si esto en lugar de ser 1 pasa a ser, qué sé yo, 100, esto es más 2,4 kilocalorías por mol, y el delta G pasa a ser menos 0,5 kilocalorías por mol, por decir un ejemplo. O sea, el término de las concentraciones puede contrarrestar, o si el cociente en lugar de aumentar disminuye, y en vez de ser 100 es 0,01, tenemos menos 2,9, menos 2,4, y eso pasa a ser menos 5,3. ¿Sí? Simplemente volver sobre eso que quedó como un poco complicado, algo que era sencillo. Simplemente hay que saber que
Si el delta G es negativo, va hacia la derecha, si el delta G es positivo, va hacia la izquierda, y después saber que el delta G, bueno, tiene un término que es el delta G estándar, más un término que depende de las concentraciones. Como las concentraciones son 1 milimolar, bueno, el delta G es igual al delta G0, y por lo tanto el delta G tiene este valor, y por lo tanto va hacia la derecha. Es energéticamente favorable esa reacción. Bien, en principio dejaríamos como por acá, y no sé si tienen como alguna duda, alguna pregunta. Hoy estaríamos como subiendo el repartido para la semana que viene, para miércoles y viernes de la semana que viene. Y de vuelta vamos a subir un bloque de información, ¿no?, sobre un tema concreto, y la idea es resolver esas preguntas. Bien. Bueno. Bueno, cerraríamos por acá, ¿verdad? Bueno, nos vemos el miércoles, muchachos. Nos vemos el miércoles a las 4, el mismo link. Nada, estudien mucho, pasen lindo. Chau, chau.